Ok, chavos, lamentablemente se me cortó el video y lo que quería comentarles es que yo les voy a explicar el punto 4.1 y ustedes me van a explicar así en un trabajo, con una portadita, en un trabajo pues hecho en Word, Arial 12 interlineado 1.5 y me van a explicar la fuerza magnética entre conductores, la ley de Biot-Savart, me la explicas conceptualmente con dibujos, gráficas, lo que encuentres en la red, ¿sí? Y me vas a poner dos ejemplos de ese fenómeno donde lo puedes ver. Lo puedes ver en esta parte de este circuito eléctrico cuando pasa esto, y este circuito eléctrico forma parte de, no sé, las bobinas que alimentan este motor, ¿sí? Me pones dos ejemplos pues, que ejemplifiquen algo, que muestren una aplicación, que muestren algo de contenido de eso, ¿sí? Y así lo vas a hacer con esas 3, 4, 5, 6 cosas. Perdón, 5 cosas. La fuerza magnética entre conductores, la ley de Biot-Savart y la ley de Gauss del magnetismo, la ley de Ampère y el potencial magnético. Esas 5 es lo único que te va a pedir para evaluar la unidad 4, ¿sí? Y no habrá evaluación de la unidad 5. Bien, entonces, eso lo puede entregar a más tardar el martes a mediodía, martes a las 12. Va. Entonces, interacción magnética es el primer punto. Yo te lo voy a explicar todo, no te preocupes. Te voy a dar las bases para que más o menos puedas cachar todo. Dice, cuando una carga se mueve es porque hay un campo eléctrico que le otorga una fuerza. ¿Ok? No te lo dije, y pues así funciona la educación en ese sistema. Te digo una mentirita, o bueno, no es una mentira, una verdad a medias, y conforme creces a nivel matemático y físico, le vamos agregando más información a eso. Cuando la carga se mueve, genera otra fuerza. Así literalmente. Cuando la carga se mueve, genera otra fuerza, la cual llamaremos magnética. Entonces, la fuente de donde brota la fuerza magnética es el movimiento con partículas cargadas. O bueno, partículas con carga. ¿Sí? ¿Ok? Y las fuerzas tanto eléctrica como magnética son diferentes caras de la misma. Bueno, aquí dice manera, Dios mío, es moneda. De la misma moneda. Efectos diferentes del mismo fenómeno, y ese fenómeno es el electromagnetismo. ¿Sí? Entonces, nomás lo dudamos en parte, pero realmente siempre están entrelazados. Entonces, otra fuente de fuerza magnética, aparte de que, o sea, eso ya que te quede claro. Si se mueve un electrón, si se mueve la corriente, si hay una corriente, se genera una fuerza magnética. O sea, si ya. Si una partícula cargada se mueve, genera un campo magnético. Así tal cual, así de sencillo. Es todo, ¿sí? Pero aparte hay otro tipo de fuerza magnética, que es la natural, y que principalmente solamente se encuentra en tres elementos. El hierro, el níquel y el cobalto naturalmente tienen propiedades magnéticas, ¿sí? Pero el origen atómico que tiene que ver con las características de los electrones, principalmente la característica del spin. El spin es un tema de tesis en física, el spin es un estudio brutal de información súper sólida, científica y con mucha metodología matemática. Y yo te lo voy a resumir bien burdamente, pero lo vas a entender, ¿sí? Entonces, el electrón normalmente en un modelo atómico lo ves como los planetas, como aquí, que es el núcleo del átomo es el Sol y los electrones son los planetas y giran alrededor del Sol, ¿sí o no? Y se están moviendo, por eso le llamamos orbitales, ¿sí? Entonces, la Tierra está en la tercera capa, está, digamos, en la tercera capa, sí, sí, sí. O sea, la segunda capa pues es Marte, ¿sí? Entonces, ahí el Sol, digo, la Tierra no se está moviendo, ¿sí? Da vueltas alrededor del Sol en esa manera elíptica. Entonces, pero aparte, la Tierra no solo se mueve así,
sino la Tierra, y pues tú y yo lo sabemos, aquí tenemos día y noche. Y el día y noche es porque la Tierra está girando sobre su propio eje. No solamente está estática así, sino está rotando sobre su propio eje. Entonces, hay dos movimientos. Uno, alrededor del Sol. Dos, doy vueltas. Y debido a que estoy dando vueltas sobre mi propio eje, por eso hay noche y día en todo el mundo constantemente, ¿sí? Entonces, si no, siempre habría un solo día, que es la parte de la Tierra que está en la cara del Sol, y siempre habría una noche eterna en la otra parte, pues, de la Tierra. Pero no sucede eso, se está moviendo sobre su propio eje. Entonces, a ese movimiento, si vemos a la Tierra como el electrón, si vemos a la Tierra como el electrón, ese movimiento sobre su propio eje se llama spin. ¿Ok? Entonces, el spin, así como la carga, es una propiedad intrínseca de las partículas elementales de la materia. Es una propiedad intrínseca del electrón, ¿sí? De otras partículas también fundamentales. Pero pues ahorita no estamos hablando del electrón, ¿sí? Entonces, cuando tú giras sobre tu propio eje, se llama momento angular, ¿sí? Y el momento angular intrínseco del electrón se llama spin, ¿ok? Entonces, ese movimiento hace y genera el campo eléctrico, digo, el campo magnético en un electrón. Entonces, un electrón tiene un campo electroestático, asumiendo que está en reposo, y tiene un campo magnético. Cuando estás en reposo, el electrón no se está moviendo, estos campos no tienen nada que ver el uno con el otro, así no tienen nada que ver. Pero en el momento en el que el electrón se mueve, se convierte en una sola cosa, ¿sí? Entonces, todo electrón tiene un campo magnético y un campo eléctrico en reposo. Cuando está en movimiento, lo único que tiene es un campo electromagnético, ¿sí? Entonces, te voy a explicar un poquito más el spin. Entonces, aquí está, un átomo no magnético, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, aquí el electrón se está moviendo en esta órbita y este se está moviendo en esta otra órbita, ¿sí? Hay dos orbitales. Aquí está positivo porque este es el núcleo, ¿sí? Y si los espines opuestos de esta pareja de electrones anulan sus efectos magnéticos. Acuérdate que yo te dije que hay tres elementos que tienen propiedades magnéticas por naturaleza, ¿sí? Hay otras cosas que se pueden hacer magnéticas, que yo le puedo otorgar a otros elementos propiedades magnéticas, aunque no sea hierro, níquel y cobalto, ¿sí? Pero ¿qué es esa propiedad magnética que tiene el hierro, níquel y el cobalto desde un punto de vista atómico? ¿Ok? Entonces, acuérdate, el spin es que el electrón está girando sobre su propio eje. Este está girando para, digamos, el lado derecho y este está girando para el lado izquierdo. Como este átomo nomás tiene dos electrones, uno girando para el lado izquierdo y uno girando para el lado derecho, el campo que genera este electrón se anula por el campo que genera este otro electrón. ¿Ok? El campo magnético, acuérdate, nomás se da porque el electrón está girando como trompo, ahí sobre su propio eje. Imagínate que es un trompo que no se tambalea y que no se mueve. ¿Sí? O sea, el trompo está moviendo sobre su propio eje. Está girando. Y luego aparte se está moviendo. Entonces, el hecho que el electrón se esté moviendo como un trompo genera un campo. Entonces, el campo que genera este moviéndose a la derecha se anula por este que se mueve hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, y cuando todos los electrones de todos tus átomos se anulan, no tienes propiedades magnéticas, como la mayoría. Tú no puedes atraer metales así de la nada, ¿sí? O no puedes empujar metales así de la nada. No tienes propiedades magnéticas y muchos elementos de la naturaleza no lo tienen, ¿sí? Porque
todos los spines en por medio de todos sus electrones se anulan unos a otros. Y no tienes, tus átomos no son magnéticos, ni tus moléculas, ni en consecuencia, pues tu polvo, que en consecuencia forma el material en bruto, no tiene propiedades magnéticas, ¿sí? Pero, una molécula magnética, o en este caso un átomo, los espines de los electrones que forman la pareja no son opuestos, ¿sí? Sino giran hacia el mismo lado y se suman. Entonces, el campo magnético que generaba este electrón se le va a sumar al campo magnético que va a generar este otro electrón. Y así sucesivamente con todo el compuesto, con toda la molécula. Cuando eso sucede, la propiedad magnética que tiene el electrón se puede apreciar como una propiedad macroscópica de un cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos? Que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen, ¿sí? Dice, el campo ok, aquí tómalo muy en cuenta. Bueno, vamos a ver esto primero. Dice hierro no magnetizado, ¿sí? Si podemos ver, estas son sus moléculas. Tienen diferentes arreglos. Este es un campo magnético que apunta para allá, este es un campo magnético que apunta para acá. Es decir, todas estas flechitas son campos magnéticos y apuntan a múltiples direcciones. Se puede magnetizar, ¿sí? Tú puedes ordenar hacia dónde va el campo magnético de cada electrón, ¿sí? Lo puedes hacer. Eso lo vas a ver en tu trabajo, está bien fácil, ¿sí? Si le empiezas a poner en ciertas ocasiones una carga, una corriente eléctrica, la corriente eléctrica hace que todos se acomoden. Es un ejemplo, ¿sí? No quiere decir que lo hagas de la única manera, ¿sí? Ya se están poniendo todas en el mismo orden. Pero ya cuando se ponen todas específicas, estas flechas, son campos magnéticos de moléculas del hierro. Se empiezan a ordenar de manera brutal y forman dos polos, el sur y el norte, ¿sí? Entonces, cuando ya esté completamente magnético, no importa dónde tú cortes, siempre va a haber dos polos, siempre. Entonces, chéquete. El campo eléctrico es producido por una carga. Por ende, yo puedo pensar que el campo magnético es producido por una unidad magnética. Pero no es cierto. No existen los monopolos magnéticos. O sea, en un campo eléctrico tú tienes, pues la carga negativa. No, pues que la carga positiva, el potencial positivo, el potencial negativo, ¿sí? Y tú puedes tener un potencial positivo sin tener el negativo. O sea, yo puedo tener una placa cargada positivamente y me la ando paseando y no por eso, a fuerzas, tiene que existir una placa con carga negativa. No. Pero en esto sí. A fuerzas sí existe un polo sur, ex fuerzas existe un polo norte. Y están juntos. ¿Sí? Es como si dijeras, si existe una placa cargada positivamente, existe una placa a fuerzas ahí pegadita negativamente. Y no es cierto, yo puedo tener un cuerpo cargado negativamente y ya, o sea, no ocupa del otro. Aquí no existen monopolos magnéticos, siempre van en pares, no como las cargas, que sí pueden ir de manera individual. Entonces hay dos tipos de magnetismo, uno por naturalidad y otro por movimiento de cargas, los únicos que hay, ¿sí? Los únicos que hay y que vamos a ver. Entonces, esa es la interacción magnética explicada de manera muy sencilla. Tú vas a empezar, la primera cosa que vas a investigar es cuál es la dirección del campo magnético. Como te puedes dar cuenta, he estado utilizando la letra B, que es la letra que vamos a utilizar para el campo magnético. Entonces, aquí empieza tu trabajo, ¿sí? Me explicas cómo está la dirección del campo magnético cuando se aplica una corriente, ¿sí? Y ya después empiezas con el punto 4.2, ¿sí? Entonces, esto es un trabajo muy sencillo, nomás dedicarle unas horas, lo terminas, lo envías y tienes 100 en esta unidad. Fácil. Nos vemos.